Noticias Globo Visión Economía. A esta hora, como ya les indicaba, nos acompaña Juan Carlos Prorrizque, jefe de la Cátedra de Derecho de Trabajo de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hablar con él sobre este cuarto ajuste de salario en lo que va del año 2017 y los efectos que tiene tanto para el sector empleador como para el sector de los trabajadores. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, ya en otra oportunidad habíamos conversado respecto a lo que es ahora este ajuste de manera recurrente cada mes y medio, cada 2 meses, de lo que es el salario mínimo, el ingreso real, el ingreso mínimo del trabajador. En este caso, como experto en la materia laboral y de derecho de trabajo, ¿están amparados y están protegidos los trabajadores con el ajuste que cada 2 meses está haciendo el Ejecutivo Nacional? Como el mismo Ejecutivo lo señala, efectivamente se está protegiendo el ingreso y el trabajo de las personas. Bueno, yo no creo que se esté protegiendo adecuadamente a los trabajadores en Venezuela. Es decir, ante una inflación tan gigantesca como la que tenemos en el país, sin precedentes históricos, obviamente hay que tomarse medidas para reactivar la economía, para que haya más trabajo, haya más trabajadores, haya más patronos. El problema de ajustar casi mes y medio, es decir, 5 veces en el año entre aumentos del salario mínimo cercano a un 400% este año y aumento del ticket de alimentación cercano a un 200% este año, sin presupuesto que lo justifique. El problema es cómo las compañías pueden operar de esa manera, es decir, cómo los empleadores pueden operar de esa manera. Fíjate que normalmente todas las veces que se hacía un aumento salarial se basaba en una partida presupuestaria. Y el problema es que la mayoría de los excedentes de partida presupuestaria vienen por temas salariales, es decir, que no fueron adecuadamente ajustados, no fueron ajustadamente planeados. El tema de ajustar el mínimo, eso lleva como consecuencia de que las otras personas que están por encima del mínimo también lo vas ajustando en la medida de las posibilidades. Pero si tienes una economía inmensamente controlada, si hay un proyecto de ley de unos 50 productos que no vas a poder ajustar o que van a fijar un precio en el cual no le puedes llevar el tema del aumento salarial, ¿cómo se mantiene un negocio de esa manera? En el caso del Estado, pues produce petróleo, están hablando de la producción del arco minero que tiene recursos extraordinarios. Pero ¿qué pasa con la empresa privada? ¿Qué pasa con el empleador privado? ¿Qué pasa con el pequeño empleador? ¿Qué pasa con este canal de televisión? ¿Cómo tú trasladas los costos, los aumentos a tu producto si no lo puedes trasladar? Porque hay un precio, hay un recorte en los ajustes venezolanos de los precios. Entonces el tema es sumamente complicado, porque como dicen todos los economistas, el aumento es muy inferior a la inflación real. Entonces al final, ¿de qué manera lo estás ayudando? En medio de esto están los trabajadores protegidos en cuanto a lo que tiene que ver con su permanencia en los puestos de trabajo. Muchas empresas se están viendo la necesidad de llevar a cabo ajustes en sus nóminas, pues no tienen cómo honrar estos compromisos y su masa laboral calificada, que no estaba en salario mínimo, se ha ido aplanando de manera de que todos están bajo el mismo nivel de ingresos, básicamente. Y eso trae dos fenómenos adicionales. Uno es la migración de talento. Desafortunadamente en Venezuela en los últimos 2 años la migración de talento ha sido brutal. Y segundo, cuando tú quieres ayudar a unas personas, pero al mismo tiempo ajustas, estableces un marco legal que dice que los patronos no pueden despedir a los trabajadores sin autorización de la Inspectoría del Trabajo. Y la Inspectoría del Trabajo no da las autorizaciones, pero al mismo tiempo la planta o el productor se encuentra sin materia prima para producir. Esto nos lleva a un cuarto cerrado. Es decir, hay que abrir ventanas, hay que abrir puertas para que esto pueda funcionar. De la forma como se está estableciendo, desafortunadamente no funciona. Y llámalo como lo quieras llamar y culpa a quien quieras culpar. La realidad es que tenemos una inflación cercana a un 700% de acuerdo con la cifra pues, más conservadora y te consigues con unos aumentos del salario mínimo cercano a un 400%. Y si le ponderas el ticket de alimentación, estamos hablando de un 270, casi 300%. El monto no da, ¿pero por qué no da? Bueno, porque viene impuesto por una sola persona. Yo pienso que el modelo que establecen las leyes venezolanas, que establece la OIT, que habla sobre el acuerdo tripartito, que la gente se siente, que planifique, mira, te voy a dar un incentivo para que produzca y al mismo tiempo trata de aumentar los salarios, no estaría pasando esto. De hecho, las convenciones colectivas normalmente ya establecen su contrato colectivo 2 o 3 aumentos al año, que trata de paliar el tema de la inflación, pero a cambio de productividad. De hecho, el gobierno viene hablando mucho recientemente, vamos a enfocarnos en la producción, vamos a enfocarnos en la productividad, pero si tú aumentas los costos y no permite que se traslade al precio del producto, ¿cómo puedes producir más? Cuando no tienes materia prima, ¿cómo puedes producir más? Entonces, ¿qué termina pasando? Al aplanar, como tú estás diciendo, los salarios de los trabajadores base con los salarios de trabajadores calificados. El trabajador calificado que ha estudiado una carrera técnica, una carrera universitaria, que tiene posgrado, que ha hecho muchos estudios en Venezuela, ¿qué termina pasando? Al verse con unos salarios que comparados a la tasa de ICOM o a la tasa que lo quieras comparar, no es igual a los del resto de los salarios latinoamericanos, por no hablar del llamado primer mundo, la gente empieza a emigrar. ¿Y eso a quién beneficia? El Estado ha intervenido durante muchos años pagando la educación a la gente, la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria, pública y privada.
Esa gente se prepara, se forma, trabaja y después ¿a dónde va? A cualquier otro país, porque la gente sabe que cualquier frontera que cruce por río, por mar, caminando, va a conseguir un mejor salario en otro país y la gente termina buscando mejores condiciones de vida para sí y para su familia. En medio de esta situación vemos también una cantidad de empleadores que se ven afectados en lo que es la productividad y la operatividad de sus empresas al perder esta mano de obra calificada y quedarse básicamente con personal obrero que tampoco está satisfecho con lo que está ganando. Bueno, y además hay que hacer unas inversiones tremendas en educación, lo cual probablemente es la mejor inversión que puede hacer cualquier patrono público o privado. Entrenar al trabajador para que esté bien calificado y bien preparado, pero el trabajador espera a cambio recibir una remuneración que le permite subsistir a él y a su familia. Y cuando te encuentras que la cantidad que te pagan no es suficiente, obviamente la productividad baja, la gente se va, los puestos de trabajo se cierran y por supuesto que hay un procedimiento para cerrar empresas, pero en la práctica nadie lo sigue. En la práctica te ofrece un paquete especial de terminación que tú terminas agarrando porque mejor es tener dinero en mano que un sueño de que te vas a quedar trabajando eternamente en una empresa que está parada. Si la economía está parada, y de hecho yo escuchaba un programa mientras los esperaba a ustedes que decía que la principal preocupación de la población venezolana es básicamente la preocupación económica. Y si tú no reactivas la situación económica, si tú sigues repitiendo los patrones de control de costos y aumentos indiscriminados de salarios sin ser consultados, eso realmente no es una fórmula que funcione. Y yo quiero pensar que el gobierno tiene la mejor intención de que la fórmula funcione. Entonces vas a tener que sentarte a hablar con empleadores, vas a tener que sentarte a hablar con sindicatos y vas a tratar de llegar a un acuerdo conjunto que va mucho más allá del salario. Tiene que ver con la propia ley, con el sistema macro de la ley que lo hemos hablado otras veces, un sistema que está desfasado en la realidad actual y el propio gobierno lo reconoce. Fíjate que el decreto te dice, por un lado te aumento el salario mínimo y por otro lado te aumento el ticket de alimentación. Y el ticket de alimentación sigue siendo muy superior al salario mínimo, aunque lo han venido ajustando poco a poco. Ahora están 130 contra 180, en fin, está más o menos cerca. Pero lo que termina pasando es que siguen distintos, por caminos diferentes. Y de hecho el decreto te dice que el recibo de pago tiene que especificar claramente que ese ticket de alimentación no tiene incidencia salarial. ¿Y por qué? Porque si lo tuviera, impactaría utilidades, impactaría bono vacacional, impactaría prestaciones y te incrementa muchísimo más los costos laborales que desafortunadamente parece que nadie tiene presupuestado. Durante muchos años el Ejecutivo Nacional había hecho ajustes salariales vivos ante esta imposibilidad de prever o presupuestar un contrato a largo plazo en Venezuela. Mire, yo diría que presupuestar cualquier tema a largo plazo en Venezuela ya per se es complicadísimo. Pero las convenciones colectivas en Venezuela tienen una duración mínima de 2 años y una duración máxima de 3. La gente quiere forzar a que negocien máximo por 2 años, pero lo que está pidiendo el sector sindical es que las cláusulas económicas salariales sean revisadas cada 6 meses por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? La convención colectiva, que debería ser un instrumento de paz en la empresa, que tú fijas las condiciones y la gente sabe, el sindicato representando a los trabajadores mediante una asamblea que acuerde que señala su conformidad con los aumentos previstos, se prevé que durante 2 años tú tengas una cierta paz. Eso no termina pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque cualquier aumento que tú preveas nunca va a llegar a la inflación que hay. Y al establecer unos aumentos compulsivos, de hecho, este año han aumentado 5 veces, no 4, porque ha aumentado el salario mínimo, pero también el ticket de alimentación por su cuenta. Entonces, si el gobierno a cada rato obliga a aumentar el salario mínimo, pues la gente el resto quiere los demás. Los salarios que están fijados por tabuladores, típicos de la convención colectiva, dicen si aumentas el mínimo, me tienes que aumentar a mí también. Pero el problema es un tema de planificación y de transparencia. Es decir, yo cuando me siento a negociar una convención colectiva, le mostramos a los sindicatos, le mostramos a los trabajadores la situación real de la empresa, que los trabajadores la conocen, porque si ven que antes producían 10.000 toneladas y hoy producen 1 tonelada, la gente sabe que no tiene actividad productiva real. Pero tú le muestras los números y dices, mira, estos son los números que tengo, estos son los salarios que tengo que pagar y estos son mis costos que se han elevado casi cercanos a la inflación. El aumento que te puedo dar es, por ejemplo, 40%, pero te encuentras con un aumento del gobierno en el mínimo de un 70%, un 60% combinándolo con el ticket de alimentación. Entonces el sindicato quiere pedir más. Y un sindicato que pueda ser razonable y tratar de llegar a un acuerdo con el patrono, se encuentra con el problema de que le salen sindicatos paralelos. Cada quien reclamando, yo te puedo conseguir más a ti, trabajador, y te consigo más mediante paros, mediante reclamos, mediante Operación Morrocoy, mediante muchísimas operaciones que al final el patrono trata de ceder para llegar a algún tipo de acuerdo y de paz laboral en la empresa. Pero esa paz es una paz muy precaria, porque termina pasando los 2 o 3 meses, tienes que sentarte otra vez. Y lo que acordaste para 6 meses ya no funciona. Entonces se hace muy difícil. Es como el presupuesto de tu casa. Tienes un presupuesto de gasto, lo que vas a gastar mes a mes. Pero si te aumentan el colegio de tus hijos, te aumenta la alimentación, te aumenta cualquier tipo de servicio, entonces ¿cómo haces tú para llevar los costos? Tú no te puedes voltear y decirle a tu patrón, bueno, ahora dame más, porque el patrón no tiene los mismos costos que tú. Entonces, este es un problema que hay que sentarse, yo creo que eh, con mucha cordialidad, yo creo que hay que sentarse con mucha preocupación continua. Yo lo que veo en Venezuela
es que este es un país en que los empresarios, pero también los trabajadores están enamorados de su país. Este es un país donde la gente se levanta y ve un cielo azul como el que tenemos y dice, este es el país donde yo quiero estar. Pero para poder estar a largo plazo, mediano plazo, para que sea el país de nuestros hijos, el país de nuestros nietos, el país de próximas generaciones, hay que planificar de acuerdo con lo que hacen en todos los países del mundo. De hecho, no hablen los países que se consideran como no muy amigos de Venezuela en este momento, pero vete a los países del ALBA y revisen cuál país del ALBA, los miembros de los países del ALBA, o cualquiera de estos países no alineados que nos apoyan en muchos temas políticos, dan 5 aumentos al año, dan 400% de aumento, no lo hay. ¿Pero por qué no lo hay? Porque las leyes de esos países, y no tienes que irte muy lejos, tú te vas a Ecuador, tú te vas a Bolivia, te vas a Nicaragua, si no quieres irte a Cuba, y tú comparas las leyes de esos países y no tienen estos aumentos. ¿Y por qué no tienen esos aumentos? Porque la ley venezolana está desfasada, pero el gobierno lo sabe, y tan lo sabe que te aumenta poco salario mínimo y más el ticket de alimentación. ¿Por qué? Porque trata que esto no incida en el resto de los beneficios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sincerarse. Hay que sentarse en una mesa, principales representantes de los patronos, principales representantes de los trabajadores y el Estado, y tratar de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que esté basado en la productividad, un acuerdo que esté basado en las primas y premios por producir más y producir mejor, porque hay menos accidentes de trabajo, porque la gente sea puntual. Pero cuando estás en un clima en que esto no sucede, en que la gente falta un día de trabajo a la semana porque es el día que le toca comprar, entonces se hace un tema complicado. Entonces la gente no trabaja 5 días a la semana, trabaja 4. Entonces, ¿cómo te sientas? ¿Cómo tú haces eso? Tienes que estimular la economía. Y al estimular apropiadamente la economía, porque además, como decían hace rato, los controles de la economía y esta camisa de fuerza que le quieres poner a la economía duran poco tiempo. Pero ¿cuántas veces le puedes poner estos controles? ¿Hasta cuándo? Porque al final lo que pasa es que cada vez que controlan un producto, la gente sabe que el producto va a escasear. ¿Y por qué escasea? Bueno, porque está basado en una materia prima. La materia prima es importada, cómo pagas la materia prima, cómo la produces y cómo le pagas mejor al trabajador. Si tú haces una especie de sinceración y tú hablas una especie de tú hablas con completa transparencia con los trabajadores y le dices, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, vamos a acordar algo que nos funcione a todos, creo que el sistema va a funcionar muchísimo mejor. Efectivamente, el Estado sabe que el modelo ha fracasado y el modelo no ha dado los resultados esperados hasta el momento. El tema de los controles de precios parecen no estar dando resultados, dado que cada mes y medio, cada 2 meses tienes que ajustar el salario. Ministros que se han sentado acá, muchos han admitido que no se puede decretar un aumento general de sueldos y salarios porque el sector empleador no lo podría asumir, aunque el Estado en este momento pueda, pues cuenta con la empresa petrolera, cuenta con el Banco Central de Venezuela, cuenta con una cantidad de fórmulas para poder honrar sueldos y salarios. En este caso, ¿cómo hacer si el Estado admite que no puede decretar un aumento general de sueldos y salarios, pero ya está decretando un ajuste del salario mínimo que le abarca prácticamente el 80% de la población? ¿Cómo en este momento pueden sentarse a negociar después de todas las cosas que se han dicho? Bueno, pero es que básicamente tienen primero que ponerse de acuerdo. No puede ser que un ministro diga una cosa, otro ministro dice otra, entonces el presidente dice la contraria. Eso no puede ser. Esto debe estar llevado por básicamente 3 ministerios. Y esta solución que hablas tú en Venezuela, de que el Banco Central tiene recursos para producir papel y para producir billetes que al final vale nada, esto no soluciona el problema real. Entonces, obviamente, y yo creo que el gobierno sí lo tiene, una política muy centralizada, casi militar. Dicen, militarmente yo establezco cuáles son las condiciones. Bueno, la gente oye las condiciones y esa es la voz del gobierno. La voz del gobierno tiene que sentarse con la voz de los patronos y con la voz de los trabajadores, que ahí no hay una sola voz, hay muchas voces. Pero hay que buscar un consenso para que esto pueda funcionar. El consenso es necesario. Llevar a las empresas a imponerle un sistema de costos que no garantiza su supervivencia, ni siquiera su permanencia, eso lleva al fracaso. Entonces la gente va a trabajar ¿en qué? Hay personas, y así se crearon las primeras misiones en Venezuela, como una especie de subsidio al desempleo. Personas que realmente lo necesitaban, gente que estaba calificada de una u otra manera y podían trabajar en algún tipo de sector, pero estaban desempleados y les pagaban una remuneración. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente? ¿Hasta cuánto puedes tú darle un empleo decente, que es lo que se busca hoy en día a la gente? No lo puedes conseguir. Y te das cuenta que los recursos tampoco son infinitos, porque el ticket de alimentación no se lo dan a los pensionados. A los pensionados les dan solamente el salario mínimo más algo que de manera rocambolesca llaman un bono de guerra. Pero entre el salario mínimo y el bono de guerra no gana lo que gana el resto de los trabajadores activos. ¿Y eso qué crea? Que una persona que trabajó toda su vida, que además la Constitución le garantiza que el salario mínimo será igual al nacional urbano, al final terminas disfrazando lo que está pasando en la realidad. ¿Y por qué? Porque el sistema económico, el modelo económico planteado no está funcionando. Pero ellos mismos lo reconocen, y si lo reconocen, entonces hay que hacer, más allá del acto de fe, más allá de la contrición, básicamente buscar un modelo que pueda funcionar dentro del control político que quieren establecer. Una cosa es el control político, que de alguna manera lo tienen bastante bien definido, y otra cosa es el control económico para que la economía funcione. Y eso hay que llevarlo a un sistema mejor. Fíjate el caso de China.
El caso de China es un caso interesantísimo, un control político centralizado, un país comunista, pero la economía es abierta y la economía funciona en reglas de mercado. En Venezuela hay que buscar modelos en que la economía igual funcione con reglas de mercado. Le agradezco habernos